Bendici- muy, muy buenas, bendiciones para todos. Eh, el día de hoy estaba leyendo la palabra de Dios y estaba meditando la palabra como era el de los pasajes que cuando cuando Dios empieza a llamar a Abraham, que cuando sin embargo Dios le da una palabra. Dios le da una palabra para que él para que deje esa tierra de donde él nació, porque Dios lo tenía. Porque mientras que estaba ahí, meditaba y muchas veces pensamos que cuando nosotros queremos dejar todas las cosas. Por ejemplo, cuando queremos ir hacia una tierra como que fluye todo leche y miel. Y la palabra de Dios nos enseña cada día que, que cuando Dios te llama con un llamamiento, pues, no sé si dije los devocionales anteriores, que cuando Dios te llama con un llamamiento profético. Y, y lo que la palabra de Dios y nos enseña a través de su palabra es que Dios promete en llevarte una tierra pues, prometida que fluye leche. La Biblia dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que cuando dice la palabra que sal de tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego dice, y ahí una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren, maldeciré, y será bendita en ti y todas las familias de la tierra. Wow. Cuando Dios te quiere llevar a una tierra, donde Dios te quiere llevar, vos tenés que seguir, vos tenés que seguir creyendo en Él, creyendo en su promesa. Y tome las cosas en serio a la palabra de Dios. Porque cuando Dios promete algo y nos quiere llevar a una tierra, dice la palabra de Dios que te bendeciré. Y dice la palabra que cuando Abraham creyó y fue contada por justicia. Y por eso que se llama amigo de Dios. Y la palabra de Dios que cuando dice que que cuando dice la palabra
que debemos bendecir, que debemos bendecir a los que bendijeren. Y si hay una persona que te maldijera o te maldice, dice la palabra que dice la palabra que Dios, dice la palabra de Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego dice la palabra de Dios en el verso 3, cuando dice la palabra de Dios bendiciendo a los que te bendijere. Y dice la palabra que debemos bendecir a la persona, bendecir, por más que esa persona te critique, te dice cosas, tener que bendecir y amar a tu prójimo, y amar a tu enemigo. Y también cuando dice que si vos ves la palabra de Dios en la historia de Abraham, te vas a ver en Génesis 12 hasta y en los capítulos más adelante te vas a dar cuenta que cuando Dios promete que le va a dar un hijo a Sara, dice la palabra que Sara dice la palabra que cuando Sara se rió, y dice la palabra que los ojos de Jehová están en todas partes. Y dice que cuando Dios promete en dar un hijo, pues tiene que creer en él. Si Dios prometió en darte un hijo, él lo cumplirá. Y dice la palabra que nació su único hijo, Isaac. Isaac quiere decir risa. Y después cuando dice la palabra de Dios que lo lleve a él a sacrificio, para probarle el corazón de Abraham, para ver si era obediente a él. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando lo iban para sacrificar al hijo, dice la palabra de Dios que vino los ángeles y la agarraron cuando dijo Abraham, y Abraham, heme aquí. Cuando dice la palabra de Dios que no le haga daño al muchacho, porque Abraham tenía temor de Dios. Amén. Y lo que primero es que debemos ser para un cristiano, para un buen creyente. Está el primero, que es el temor a Dios. Debemos tener temor a él. Amén. Amén. Está el temor de Dios. O sea, temor no es para que vos tengas miedo, sino el temor es reverencia delante de él. Amén. Si esta palabra te haya edificado tu vida, recuerda, comparte. Va a ser de gran bendición llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Amén. Bendiciones, Dios le bendiga.